Circulación del cerebro. Las arterias del cerebro. La circulación del cerebro va a estar dada por 4 troncos principales. 2 troncos arteriales posteriores que corresponden a las arterias vertebrales que entran al cráneo a través del agujero occipital, circundan el bulbo, se dirigen hacia arriba y hacia adentro para anastomosarse en la línea media formando el tronco basilar, el cual se dirige hacia adelante y hacia arriba y por el borde anterior de la protuberancia o surco basilar. A partir de este se van a formar las arterias cerebrales posteriores. Los otros 2 troncos son los troncos arteriales anteriores, que corresponden a las carótidas internas. Estas van a entrar en el cráneo por la extremidad anterior del seno cavernoso, por dentro de la apófisis clinoides y por fuera del nervio óptico. Van a dar una colateral muy importante llamada arteria oftálmica y se va a dividir por arriba en 4 ramas terminales. La cerebral anterior, que se dirige hacia adelante y hacia adentro por encima del nervio óptico y por delante del quiasma, se van a anastomosar en su parte media formando la arteria comunicante anterior. La arteria cerebral media, que se dirige hacia afuera y hacia atrás por el surco sylviano para vascularizar la cara externa del hemisferio. La comunicante posterior, que se dirige hacia atrás y hacia adentro, se anastomosa con la cerebral posterior formando una conexión de las arterias anteriores con las arterias posteriores. Y por último la coroidea anterior, que va a terminar en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. En conjunto, todas estas arterias van a formar el polígono de Willis. En las arterias cerebrales anteriores, estas se van a dirigir hacia adentro y hacia adelante por encima del nervio óptico y se van a anastomosar por delante del quiasma formando la arteria comunicante anterior. Estas van a vascularizar el lóbulo orbitario, van a pasar y se va a dirigir hacia la rodilla callosa y van a circundar el cuerpo calloso hasta el nivel del tercio posterior del cuerpo calloso. Van a dar 3 ramas. La primera, la frontal interna anterior, que va a vascularizar la porción anterior de la circunvolución frontal interna. La siguiente, la frontal interna media, que se va a dirigir hacia arriba y hacia atrás para vascularizar la circunvolución del cuerpo calloso y se va a ramificar en una porción posterior que va a inervar la circunvolución frontal interna. De allí tenemos la rama frontal interna posterior. Camina sobre la circunvolución del cuerpo calloso y va a vascularizar la circunvolución del cuerpo calloso. La arteria cerebral media va a dirigirse hacia el valle silviano y hacia el pliegue falciforme. A través del surco de la ínsula va a llegar a la parte posterior de la cisura de Silvio, donde va a dar una rama terminal. Bueno, va a entrar al valle silviano y a la parte posterior de la cisura de Silvio va a dar una rama terminal que es la arteria del pliegue curvo. En su trayecto en el valle silviano va a emitir distintos ramos, unos ramos descendentes y ramos ascendentes. Los ascendentes son el frontal inferior, que va a vascularizar la parte externa del lóbulo orbitario, la circunvolución de la broca y parte de la segunda circunvolución frontal. La frontal ascendente, que va a vascularizar la parte inferior de la circunvolución frontal ascendente, el pie de la segunda circunvolución frontal. La parietal ascendente, que va a vascularizar la parte inferior de la circunvolución parietal ascendente. Y por último la parietal inferior, que va hacia el lóbulo parietal inferior. Todas estas ramas van a suministrar pequeños ramos colaterales hacia el lóbulo de la ínsula. Bien, las ramas descendentes van a ser 3, la anterior, la media y la posterior, que van a vascularizar todas las circunvoluciones temporales. Las arterias cerebrales posteriores va a rodear el cuerpo, a la cara inferior de los pedúnculos cerebrales, va a seguir por la hendidura de Bichat, rodeando el cuerpo calloso, y se va a distribuir en 3 ramas. Una rama anterior que va a la circunvolución temporoccipital en su porción anterior, una parte media
que va a la circunvolución temporooccipital en su parte media, y una rama posterior que va a las tres caras del lóbulo occipital. Las arterias de los núcleos centrales o ganglionares son ramas de las cerebrales anteriores y medias y de las posteriores. Van a suministrar ramos al tálamo óptico, al núcleo lenticular y al núcleo caudado. Las de la cerebral media van a dar ramos que van hacia el núcleo estriado por el espacio perforado anterior, y van a ser de dos tipos: estriadas internas y estriadas externas. Las estriadas externas van a dirigirse hacia la cápsula interna. Va a tener de dos tipos: las que atraviesan el núcleo lenticular y van a dirigirse hacia el núcleo caudado, van a ser las lentículo-estriadas. Estas son anteriores, mientras que van a ver otras que son posteriores, que van a llegar hasta el tálamo óptico, llamadas lentículo-ópticas. En una porción de las estriadas internas, esas se dirigen hacia el núcleo lenticular y por la cápsula interna llegan hasta el núcleo caudado. De las cerebrales anteriores va a haber ramos que atraviesan el espacio perforado anterior y van a dirigirse hacia la cabeza del núcleo caudado. Y de las cerebrales posteriores hay ramos hacia el tálamo óptico que van a terminar en el espacio perforado posterior. Bien, las arterias coroideas son las arterias de las paredes de los ventrículos. Van a caminar por los plexos coroideos de la tela coroidea y van a ser tres. La anterior, que va a emanar de la carótida interna, se va a dirigir por el lado externo de la cintilla óptica hacia la extremidad anterior de la hendidura de Bichat y va a terminar en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, y sus ramas colaterales van a vascularizar la parte anterior de la circunvolución del hipocampo, la cintilla óptica y el pedúnculo cerebral. La posterior y lateral va a ser rama de la cerebral posterior y va a pasar por detrás del pedúnculo cerebral. Va a tener dos ramas: una externa, que es la parte superior del plexo coroideo del ventrículo lateral, que es la que vemos aquí, y una interna, que no vemos, que se dirige a la tela coroidea superior y al techo del tercer ventrículo. Y por último, este es el plexo coroideo del ventrículo lateral. Y por último, la arteria coroidea posterior y media. Esta es también rama de la cerebral posterior, se dirige a los lados de la glándula pineal. Va a tener dos ramas: una externa, que va hacia la tela coroidea superior, y una interna, que va al plexo coroides del ventrículo medio, y se van a estomosar con las del lado opuesto. Las venas del cerebro van a estar dadas en tres grandes grupos: las superficiales, las de la base y las profundas o de galeno. Bien, las venas superficiales van a nacer de la pía madre, en la sustancia gris de las circunvoluciones o en el centro oval, y van a haber de tres tipos: las cerebrales internas, que van a drenar la sangre de la cara interna de los hemisferios, y va a haber dos tipos: las ascendentes, que se dirigen hacia arriba, hacia el borde superior del hemisferio, para terminar en el seno longitudinal superior, y las descendentes, que nacen en la circunvolución del cuerpo calloso y lóbulo cuadrilátero, y van a ser de tres ramas: las anteriores, que van a drenar lo que es la rodilla callosa y van a terminar en la vena cerebral anterior; las medias, que no vemos aquí, que van a terminar en el seno longitudinal inferior; y las posteriores, que van a drenar la parte de atrás de abajo y se van a dirigir hacia las venas de galeno. Las cerebrales externas van a ser las que van a drenar la sangre de la cara convexa de los hemisferios, y son de tres tipos: las descendentes, que van hacia los senos de la base y los senos laterales; las ascendentes, que se dirigen hacia arriba para desembocar en el seno longitudinal superior; y las de la cisura de Silvio, que se dirigen hacia abajo y hacia adelante para terminar en el seno petroso o en el seno cavernoso. Las venas anastomóticas van a ser dos: la que va desde el seno longitudinal superior hacia el seno cavernoso es la vena anastomótica de Trollard, y la que va del seno longitudinal superior a la cisura de Silvio y de allí se dirige hacia el seno lateral es la vena anastomótica de la B.
Las venas cerebrales inferiores van a drenar la cara inferior de los hemisferios. Van a ser de dos tipos. Las anteriores u orbitarias, que van a estar en el polo frontal y se van a desembocar en el origen del seno longitudinal superior, aunque algunas van a acabar en las venas de la base. Y las posteriores, que se van a unir unas con otras para en 2 o 3 troncos desembocar hacia atrás en la porción del seno lateral. Las venas profundas o de Galeno van a nacer en los vértices de la tela coroidea. Se van a converger dando drenaje al cuerpo estriado, al plexo coroideo y al septum lucidum. Para todas estas arterias van a formar dos troncos que van a ser paralelos a la línea media y van a estar ubicados entre las dos hojas de la tela coroidea superior. En su trayecto van a recibir ramas de las venas del tálamo óptico, de las astas de Amón y del espolón de Morant para llegar a la base de la tela coroidea, donde van a converger en un tronco impar y mediano llamado ampolla de Galeno. Este se va a dirigir hacia atrás para desembocar en el seno recto. Y los afluentes de esta vena van a ser las venas ascendentes del tubérculos cuadrigéminos, las venas cerebelosas de la cara superior del cerebelo y el vermis, las venas cerebrales internas y las venas basilares. Las venas de la base y el polígono venoso subencefálico. Va a estar dado por dos venas voluminosas que van a ir desde el espacio perforado anterior para terminar en la ampolla de Galeno y van a ser llamadas venas basilares, que van a ser prolongación de las venas cerebrales anteriores a nivel del lóbulo orbitario. Se van a dirigir hacia atrás, cruzando el espacio perforado anterior, van a recorrer la hendidura de Bichat, van a cruzar por fuera de la cintilla óptica, van a atravesar oblicuamente la cara inferior de los hemisferios, la cara inferior del pedúnculo cerebral, para ubicarse a los lados del istmo del encéfalo, es decir, del mesencéfalo, para terminar en la ampolla de Galeno. Durante su trayecto van a tener distintos afluentes, que son ramas que drenan el quiasma, los nervios ópticos, el tuber cinereum y el pedúnculo cerebral, que son ramas internas. Las externas, que son de las venas posteriores del lóbulo orbitario, en específico la vena olfativa. Las que vienen desde adelante, que son las venas de los lados de la hendidura de Bichat, de los plexos coroideos, del ventrículo lateral, de la circunvolución del hipocampo y del istmo del encéfalo. Y ramas del núcleo del cuerpo estriado, que son las venas estriadas inferiores. La comunicación entre estas dos arterias basilares en su porción anterior y su porción posterior van a formar lo que se conoce como polígono venoso subencefálico. Bien, el caso clínico, un infarto cerebral. El infarto cerebral es un accidente cerebrovascular causado por un proceso de isquemia, durante el cual muere parte de la masa encefálica debido al fallo en la irrigación sanguínea. La causa de la isquemia es la oclusión del sistema arterial cerebral. Los principales factores de riesgo para la aparición de un infarto cerebral son la hipertensión arterial, los trastornos lipídicos y el tabaquismo.